personas que las entrevistaban, ¿verdad? Este, sí, de derechos, usted lo escuchó en la escuela, usted escuchó en el colegio, pero yo no tenía idea de, de la historia tan atrás que había, ¿verdad? Yo no tenía conocimiento de ese primer señor que fue el que dijo, mira, pero otras personas también deberían de tener derechos. No tenía idea de eso, entonces realmente me parece algo, un dato bastante interesante, em, conocerlo, saberlo, y le digo igual, ¿verdad? Sí, probablemente si a mí me hubieran preguntado sobre derechos humanos, así como las personas que entrevistaban en el video, probablemente hubiese contestado también, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, más bien. Gracias, Andrea, gracias por tu comentario. Sí, de hecho, hay un jurista argentino que se llama Fabián Salvioli, que dice, sí, que a veces pasa que, por ejemplo, de los derechos humanos es de lo que más se habla, pero de lo que tal vez menos se entiende, porque queda como algo muy abstracto que no podemos reconocer en la vida cotidiana. Y el ejercicio es muy importante también para nosotros y también si tenemos oportunidad de impactar con estas ideas y con este aprendizaje a otras personas. Vamos a ver, Lisette, adelante, Lisette. Bueno, buenos días. Primeramente, muy interesante el video. Yo tampoco lo había visto, como menciona la compañera, pero también es muy interesante esa parte de reflexión, ¿verdad? Que viene de muchas décadas atrás y cómo diferentes tipos de cultura han intentado o ya han logrado luchar por sus derechos y se les ha dificultado una igualdad, ¿verdad? Que si lo vemos desde Estados Unidos, las personas de color, cómo a ellos se les dificultó y se les violentó, aunque todos somos seres humanos con los mismos derechos, se les hizo una diferenciación, ¿verdad? Y cómo hasta el día de hoy, estando en un siglo XXI, que ya tienen sus derechos, igual son violentados los mismos derechos. Entonces son cosas que como personas, como humanidad, como todo en sí, ¿verdad? A nivel integral, es reflexivo y ver también qué más hay que hacer para aportar esos derechos humanos en una igualdad de condiciones para todas las personas. Muchas gracias, Lisette. Igual vamos a ir viendo, por lo menos de una manera breve, pero la idea es ir abordando el avance y la progresividad de los derechos humanos, incluso con el lenguaje, porque el lenguaje ha sido clave para ir transformando conciencias, para ir transformando y evidenciando esta diversidad social que tenemos. Por ejemplo, los grupos que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad tienen clarísimo cómo se ha ido avanzando y cómo el lenguaje llega a ser una reivindicación y un cambio, ¿verdad? Cuando incluso hace no tantos años se hablaba de personas inválidas, ¿verdad? Y que esto hacía referencia a no tener valor, ¿verdad? Y entonces descubrir cómo el lenguaje también sigue teniendo o sosteniendo situaciones de discriminación y de diferencia en detrimento o en perjuicio de una población u otra. O las personas afrodescendientes o afrocostarricenses que en este momento también a través del lenguaje o hace muchísimos años también a través del lenguaje y a través de muchos otros medios realizan día a día sus reivindicaciones, para poner un par de ejemplos por ahí. Vamos a ver, hay algunos comentarios que ustedes pueden estar viendo en el chat y que podemos leer, pero que igual no los voy a leer en voz alta para que cada quien lo pueda leer y luego vamos a tener chance para poder escuchar a otras personas que están acá participando para tener la posibilidad de enriquecernos de todas las participaciones. Voy a seguirles compartiendo pantalla. Les cuento, vamos a tener también un receso para que no se preocupen, porque a veces se hace cansado también estar frente a la pantalla muchas horas y sentados. Entonces, a eso de las 10 de la mañana vamos a tener un pequeño receso para estirarnos, traer agua, café o lo que necesitemos.
y para que nos dé fuerza para aguantar el ratito de la segunda parte de la mañana. Como les decía, voy a compartirles la pantalla para continuar apoyándonos en la presentación. Ya todo esto lo vamos avanzando, lo hemos ido avanzando. Y bueno, reforzando parte de lo que aprendimos viendo este audiovisual, es muy importante reconocer que cuando hablamos de derechos humanos no estamos hablando de buenas voluntades, no se trata solo de gente sensible, gente muy humana, que sí, o sea, realmente activistas que están ahí y que los mueve y los conmueve las injusticias y se reúnen para tratar de transformarlo. Porque si bien en el video decía que para la garantía de los derechos humanos es importante la acción individual, las decisiones que tomamos, para las grandes transformaciones ha sido necesario la acción colectiva. No solo la acción individual, sino como cuando la acción individual y el reconocimiento de que hay una injusticia y algo que transformar para la garantía de los derechos de todas las personas, nos unimos y la acción colectiva trasciende y las ideas de uno se hacen ideas de todos y se avanza como sociedad. Entonces, como les decía, no solamente se trata de una sensibilidad muy humana, sino que también es importante reconocer que los derechos humanos son ley, o como dicen los abogados, son garantías jurídicas, están contempladas en la ley. No es solamente decir, porque no sé si ustedes lo han escuchado, hay personas que dicen, bueno, es que yo no estoy tan de acuerdo con los derechos humanos. Bueno, puede ser que estemos de acuerdo o no con algunas leyes, pero en la sociedad en la que vivimos tenemos que cumplir las leyes porque si no, pues hay consecuencias. Entonces, los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y a los grupos. En un inicio, los derechos humanos fueron considerados como protección para las personas de manera individual, pero luego se hizo necesario también ampliar las garantías jurídicas para algunos grupos, porque esos grupos se reconocían con necesidades comunes y con reivindicaciones necesarias a nivel colectivo. Son entonces, protegen a los individuos y a los grupos ¿contra quién? Contra acciones, contra cosas que se hacen o se dejan de hacer que interfieren con sus libertades y derechos fundamentales y con nuestra dignidad humana. Otra vez volvamos y recordemos que estamos hablando de nuestros derechos, los derechos de nuestros hijos, hijas, los derechos de nuestros padres, madres, los derechos de nuestros vecinos. Y si logramos como sociedad reconocer que están hablando de mis derechos, pues es como el primer paso para decir, si yo tengo esos derechos, ¿cómo puedo negarlo al derecho del vecino, al derecho de la vecina? Bien, algunas características de los derechos humanos para que podamos comprender su integralidad es que no se dividen. Se habla algunas veces de generaciones de los derechos humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Eso se ha utilizado y todavía se utiliza para poder comprender la evolución y la historia de los derechos humanos. Sin embargo, desde 1993, en la Declaración de Viena, que fue un encuentro en Viena de muchos representantes de los estados y naciones, se pudo identificar la necesidad de decir, no, cuidado porque cuando hablamos de derechos de primera generación, que son los derechos generalmente considerados como derechos civiles y políticos, derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derechos en los que muchas veces los estados simplemente no tienen que intervenir, simplemente respetar el derecho de cada una de nosotras. Muchas veces los estados consideraban que, bueno, ya yo por lo menos estoy respetando los derechos de la primera generación, pero no avanzaban en los derechos que tenían que ver
con una intervención y una acción más clara de los estados. Los derechos que tenían que ver con el medio ambiente, por ejemplo, los derechos que tenían que ver con la garantía a la educación, a la cultura, los derechos que tienen que ver, por ejemplo, con la garantía del reconocimiento de los pueblos indígenas, por poner algunos ejemplos. Entonces se establece que no se dividen. Los derechos humanos son indivisibles y son interdependientes, porque si yo tengo salud, puedo tener trabajo. Y si yo tengo educación, puedo tener trabajo. Y si tengo educación, puedo conocer también mis derechos laborales. Y todos los derechos se complementan y son dependientes unos de los otros. Entonces no podemos decir que solo necesitamos algunos derechos y luego los otros son lujo, como dicen algunas personas, sino que dependemos de todos esos derechos para garantizar una vida digna. Son universales, están en todo lugar o deben ser respetados en todo lugar del mundo. Son progresivos, quiere decir que si avanzamos a un derecho, por decirlo así, conocido y conocida de todos, que ya nadie cuestionaría el derecho a las mujeres a elegir nuestros representantes en el gobierno, las personas gobernantes, que logramos en 1949, después de también muchas décadas y décadas y décadas de que muchas mujeres, no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo, estuvieran empujando porque ese derecho les fuera reconocido. No podríamos jamás volver atrás. No podríamos decir que entonces eventualmente le vamos a quitar ese derecho a algunas mujeres porque cualquier cosa. O sea, son progresivos. No podemos darnos el lujo de retroceder. Se habla ahora de que hay sociedades en las que hay una tendencia regresiva, una tendencia a devolvernos en los avances, devolvernos en el camino, ¿verdad? En el camino avanzado. Y es muy importante estar alertas porque los derechos humanos son conquistas que hay que cuidar. Como cualquier conquista hay que cuidar y puede haber fuerzas regresivas que eventualmente nos hagan ir para atrás en los avances logrados. No prescriben, como decía alguna compañera, por ejemplo, el derecho a la educación. Una persona tiene ese derecho, cuenta con ese derecho a lo largo de toda su vida. No es que, bueno, ya pasó la edad escolar, entonces ya el Estado no tiene que hacerse cargo de brindar opciones o programas escolares para personas adultas. El derecho a la educación, como cualquier otro derecho humano, no prescriben y son inviolables. Por eso es muy importante que los conozcamos y que sobre todo los estados y los gobiernos y las instituciones se responsabilicen porque los derechos humanos no deben ser violentados. Sabemos que las realidades son otras, como también lo vimos en el audiovisual. Al ver las características, de los derechos humanos, también podemos ver los principios, que son como las cuatro patas de la mesa, ¿verdad? Donde se sostienen los derechos humanos, se sostienen en una idea de libertad, de igualdad para todos y todas, de dignidad y de no discriminación. Lo de no discriminación se ha agregado de unos años para acá para que se tome en cuenta que los procesos de discriminación son violación de los derechos humanos también. Y de hecho, en muchos convenios y tratados internacionales, como parte de los primeros artículos, está considerado el derecho a la no discriminación por ninguna condición. Ahora vamos a hablar un poco de cuando hablamos de ninguna condición, a qué nos estamos refiriendo. Voy a ver qué hay en el chat. Un compañero o compañera que interviene, que no se me quede. Dice, los derechos humanos han estado inmersos en el hombre desde sus inicios, pero su definición es tan amplia que se pensaría que todos lo conocemos, que todos conocemos del tema, pero lo cierto es que falta educación en este tema que cambia constantemente. Tu derecho, a ver, ya no lo logré ver. Creo que decía tu derecho
termina donde empieza el mío, algo así. Tu derecho empieza donde termina el mío. Ajá. Qué importante lo que señala con respecto a la educación, porque sí, cuando en algunos grupos nosotros preguntamos, bueno, ¿cuándo fue que escuchaste hablar de derechos humanos? ¿Fue en la escuela? ¿Fue en el colegio? ¿Fue en la universidad? Hay personas, y de hecho me incluyo, hay personas que, por ejemplo, aunque hayamos pasado por la universidad en estudios superiores, puede ser que por ahí algún profesor y profesora, o incluso ya contemplado en un currículum de una carrera, pues teníamos un curso, pero muchas veces, por ejemplo, en el caso de psicología, el curso sobre derechos humanos era un curso optativo. No había, ahora creo que ha mejorado, pero en su momento, en aquellos años, que ya son bastantes, no había una incorporación de los derechos humanos como parte de la educación básica de todas las personas que estamos por hacernos profesionales, ¿verdad? Ahora también conozco que el Ministerio de Educación Pública ha hecho esfuerzos para incluir dentro de los programas de estudio, primaria, secundaria, los derechos humanos, pero muchas veces caemos en lo que les decía yo al inicio, ¿verdad? Solamente en el conocimiento. Pero transformar esto en que nos atraviese como seres humanos en nuestras voluntades, en nuestras emociones, para que lo podamos incorporar y traducir en acciones, no siempre se logra. Bien. A veces se me traba, ya. Cuando hablamos de principios de los derechos humanos, también me permito compartirles uno de los conceptos de los cuales más recientemente se habla y es el concepto de interseccionalidad. Ahora vamos a ir desmenuzando un poco más este concepto, porque tiene que ver con las diferentes condiciones que como seres humanos tenemos y con nuestras diferencias. La interseccionalidad habla de cómo somos. Voy a ponerme de ejemplo. Bueno, yo soy, ¿qué condiciones tengo? Soy una mujer de un rango de edad X ahí, para no entrar en detalles, tuve oportunidad de tener una escolaridad, pues tengo estudios universitarios, tengo trabajo, etcétera. Todo esto me da una serie de condiciones que me ponen en un lugar en la sociedad en el que puede ser que yo tenga menos o más condiciones que me expongan a ser más o menos vulnerada a un maltrato a mis derechos humanos. Hay personas, por ejemplo, que también puede ser una mujer, pero por ejemplo que tenga alguna condición de discapacidad, o una mujer que compartamos la misma condición de género, pero que sea una mujer adolescente, y que esa mujer adolescente viva en un territorio indígena muy alejado. Eso ya más o menos imaginándose ustedes la vida dependiendo de las condiciones de cada persona, porque no somos una sola condición, no soy solo una mujer. Tengo otra serie de condiciones que me han dado menos o más oportunidades, menos o más en riesgo de experimentar algún maltrato a mis derechos. Entonces, ¿cómo somos? ¿Cuáles son nuestras condiciones? Y finalmente, la sociedad, ¿cuáles oportunidades nos da precisamente y lamentablemente a partir de las condiciones que hacen esas diferencias? Acá, para presentarles un poco y para entender más el concepto de interseccionalidad, tiene que ver con cómo se cruzan esas condiciones. Cuando atendemos a una persona adulta mayor que ha tenido, una persona de 78 años, que ha tenido acceso a la educación, que ha tenido acceso al trabajo, que es una persona que está pensionada, y que llega a solicitar el servicio público que ofrecemos en alguna de las instituciones en las que trabajamos, es diferente a si llega una persona adulta mayor que no ha tenido la oportunidad
de estudiar, que ha trabajado pero no ha tenido las condiciones de un trabajo digno, etcétera, etcétera. Que puede ser una persona afro-costarricense, que puede ser una persona migrante, que también genera otra condición, otras necesidades y otro lugar en el riesgo y en la amenaza de vivir una situación de vulnerabilidad para el acceso a sus derechos humanos. Entonces, como les decía al inicio, una de las ideas que tenemos o que nos gustaría que quede sobre la mesa es que somos diferentes y no podemos negar esas diferencias, porque negar las diferencias no nos ayuda a lograr la igualdad en derechos. Entonces, la interseccionalidad nos ayuda a ver que si esa niña tiene otras condiciones, además de ser una persona menor de edad, ¿qué otras condiciones se suman que tenemos que considerar para valorar si esa niña está en menos o en mayor riesgo a que se le sean vulnerados sus derechos humanos? Hay condiciones y hay grupos en los que históricamente, que históricamente han estado en una desventaja social, y es importante evidenciarlos porque si no, eso no lo podemos transformar. Y les comento, incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue hecha desde la idea de un hombre, de alguna forma, de una figura hegemónica del hombre. Incluso no se consideraba tanto las necesidades en ese momento, 1948, de las mujeres o las diferencias de las mujeres, por decirles algo. Se habla de que las leyes en el transcurso, y los derechos humanos como leyes también, en el transcurso de su historia y de su crecimiento, han sido escritas por lo que llamamos el homo juridicus, de alguna forma el hombre hegemónico, que es blanco, con una situación económica estable, con trabajo, con acceso a la educación, y ese es el que de alguna forma, a través del cual se definen todas las reglas del juego en una sociedad, incluso los derechos humanos. Entonces hay mucha gente que también ha venido cuestionando cómo salirnos de esa mirada. Entonces, igual como por ejemplo pasa acá en Costa Rica, que se establecen leyes, políticas y demás desde la visión de ¿quiénes? Muchas veces de los que vivimos en el gran área metropolitana, sin considerar las diferencias, particularidades y necesidades de los diferentes sectores, sean poblaciones costeras, sean poblaciones, pueblos indígenas, sean otras necesidades y otras condiciones geográficas, culturales y demás. Entonces, muchas veces caemos en ese mismo error. Entonces, las leyes, las decisiones, las políticas se plantean desde una sola mirada. ¿Cómo hacemos desde el enfoque de derechos humanos para ampliar esa mirada? Es importante reconocer las diferencias, reconocer los cruces también y la interseccionalidad en las personas, y finalmente poner a la persona en el centro con sus diferentes condiciones reconocidas, porque luego poco a poco hay grupos que se han ido alzando la voz y han ido posicionando sus demandas para ampliar los derechos humanos. No es para que haya más derechos para estas personas o para que estas personas lleguen a tener privilegios, no, más bien para que la balanza se nivele y para que las personas que no han accedido a los mismos derechos puedan tener acceso a ellos, reconociendo sus necesidades y diferencias. Personas de otras etnias, personas menores de edad, personas afro, personas mayores, personas trabajadoras del campo, por decir, también de acuerdo a las necesidades, personas adolescentes, mujeres, personas que expresan
sus reclamos, sus necesidades. Y aquí también otra de las cosas que quisiera transmitirles, y es que para poder vivir los derechos humanos tenemos que reconocer que muchas veces quienes levantamos la voz por nuestros derechos somos bienvenidos. A la gente le gusta, a quienes llegan ahí a reclamar por los derechos. Normalmente no. Muchas veces, y en nuestro país, ¿verdad? Muchas veces se refuerza la idea de que calladita más bonita o calladito más bonito. La idea es que muy feo levantar la voz, muy feo la persona que reclama sus derechos, o los pueblos o los grupos que reclaman sus derechos son problemáticos, o quién sabe qué más quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido difícil para los grupos que han tenido que por años, décadas y mucho tiempo seguir, como decía en el video, reclamando por sus derechos. Porque muchas veces incluso se tiene que reclamar fuerte y muchas veces se molesta a quienes tradicionalmente han estado en lugares de privilegio. Y bueno, convivimos en diversidad, eso es parte también de las conclusiones a las que tenemos que llegar, y que reconocer nuestra diversidad como una riqueza en nuestra sociedad, en nuestra cultura, forma parte también de trabajar por los derechos humanos. Y aquí quiero hacerles una pregunta, porque el hecho de que sepamos que convivimos en diversidad no quiere decir que esas diferencias siempre sean aceptadas respetuosamente. Tal vez dos personas que nos cuenten un poco tradicionalmente, comúnmente, sobre quiénes hacemos chistes en esta sociedad. De quiénes nos burlamos a veces a través de los chistes. Personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Ya muchas veces sabemos que eso es políticamente incorrecto, pero todavía en algunos espacios hay gente que se atreve a hacerlo. Adelante. Acá segura, que levantó la mano, adelante. ¿Me escucha? Sí. Muchas veces también sobre personas de color. Personas afrodescendientes, sobre personas extranjeras, dice Catherine, sobre personas LGBTIQ, sobre personas de baja estatura, sobre las personas menos favorecidas. Exactamente. De alguna forma, el hecho de considerarnos en un lugar de superioridad, o que la sociedad nos ponga en un lugar de superioridad frente a otros y a otras, nos hace burlarnos. Y finalmente, a partir de estereotipos y prejuicios se construye la discriminación. Y los chistes son una clara expresión de situaciones de discriminación que vivimos en la sociedad. Acá les quiero compartir, perdón, lo pasé, un cuadro que de alguna forma expresa, no es un cuadro exhaustivo, falta mucha información, pero nos evidencia los grupos, nos hace evidentes cuáles son los grupos más comúnmente discriminados en nuestras sociedades, y por lo tanto quienes tienen esas condiciones diversas, diferentes al hegemónico homo jurídicos, ¿verdad? Y que a partir de esas diferentes condiciones reciben, o a partir de esas diferentes condiciones se construyen prejuicios, estereotipos que nos llevan a un trato injusto, a una discriminación. Por ejemplo, en este mundo y en esta sociedad, las personas adultas, las personas en edad productiva, tienen de alguna forma un espacio de mayor garantía de sus derechos, de mayor reconocimiento frente a cuáles son los grupos más discriminados. Las personas menores de edad, esas que decimos, no, ellos todavía no saben, no, ellos todavía no pueden opinar. Las personas jóvenes,
no, estas personas tienen un grado de inmadurez importante, por lo tanto, podemos tomar decisiones por ellos y por ellas. Y luego, quienes después pasan a ser personas que ellos mismos dicen tal vez de segunda categoría para la sociedad y por lo tanto con más riesgo a ser discriminadas, a ser vulneradas, a que sus derechos humanos, sean irrespetados las personas adultas mayores. A este fenómeno de discriminación se le llama adultismo o adultocentrismo, centrar las decisiones, centrar el poder en quienes son personas adultas en edad productiva. Cuando existen, y este proceso de discriminación lo conocemos muy bien, el machismo, cuando de alguna forma hay un grupo en la sociedad que se considera superior a otro, ¿verdad? Con más capacidad, con más intelecto, con más fuerza, etcétera, etcétera, los hombres frente a las mujeres. Las personas blancas y mestizas frente a las personas indígenas, negras, afrodescendientes, afrocostarricenses, y existe el fenómeno que conocemos de discriminación, de violencia, que se llama el racismo. Las personas nacionales, nosotros los ticos, ticas, que nos consideramos de alguna forma superiores, lamentablemente consciente o inconscientemente frente a las personas que vienen a nuestro país, las personas extranjeras, y eso es un fenómeno conocido como xenofobia. Las personas heterosexuales frente a las personas que no son heterosexuales y que, como decía la compañera, son personas con una vivencia de su orientación sexual o su identidad de género diferente a la establecida de manera hegemónica, las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, trans. A esto se le llama heterosexismo, homofobia, lesbofobia, transfobia. Y esta, que es una de las condiciones que cuando hablamos de interseccionalidad determina muchísimo, que es el clasismo, o más conocido recientemente como la aporofobia, la discriminación, el rechazo a las personas pobres. Porque puede haber una mujer con mucho dinero que puede ser que tenga la capacidad de tener pues mayor educación, mayor información y que pueda trascender al machismo. O una persona extranjera, sobre todo aquí se evidencia mucho, una persona extranjera con dinero puede ser que tenga 1000 veces menos riesgo a sufrir xenofobia que una persona pobre extranjera. Entonces, el hecho de la condición de pobreza expone a las personas a una mayor vulnerabilidad y un mayor maltrato a sus derechos, y eso es sumamente importante reconocerlo para que los estados puedan tomar acciones y tratar de, primero, como decíamos, reconocerlo para poder hacer las transformaciones necesarias. Y las personas con discapacidad, que también han tenido que luchar por años y años y años para, como decía una persona que conocí, activista por los derechos de las personas con discapacidad, que por lo menos se reconozcan 3 cosas, decía él: que no somos el problema, que no estamos solos y que necesitamos trabajar. Decía él, que necesitamos independencia, que necesitamos ser considerados personas con derechos. Entonces, por acá les dejo también esta información y también los fenómenos que se han dado a nivel social, que nos ayuda a este gráfico a evidenciar cómo ha habido procesos de exclusión a quien se considera diferente a la norma, y por lo tanto esos procesos de exclusión producen estereotipos, prejuicios, discriminación y vulneración de derechos. Procesos de segregación, cuando todo lo diferente se pasa a algún lugar ahí diferenciado y no se accede a una igualdad de derechos y de oportunidades. Cuando se han hecho esfuerzos de integrar a estas personas, pero igual, como decía una persona activista también, igual seguimos siendo los raros, los diferentes,
los que se nos mira de manera sospechosa, etcétera, etcétera, a lograr espacios de mayor inclusión en donde todas las personas nos podamos sentir incluidas independientemente de la condición. Les comento que he escuchado que también ahora hay tendencias porque en esto de la educación en derechos humanos, como dicen ustedes, nunca paramos de aprender, y vamos evolucionando y progresando de manera muy rápida a veces. Hay personas que incluso se están cuestionando la palabra inclusión, porque dicen que el hecho de decir que es como cuando hablábamos de tolerar al otro. El hecho de tolerar al otro quiere decir un poco como que yo igual estoy en un lugar de superioridad y me lo aguanto a ese otro diferente o a esa otra diferente. En el caso de la inclusión, algunas personas también piensan que la inclusión supera al término tolerancia, pero que aún es esa persona que sí tiene un lugar reconocido socialmente me incluye. Entonces, de alguna forma, soy ese que viene de afuera, ese otro diferente, esa otra diferente, que presenta una condición de mayor vulnerabilidad para el acceso a sus derechos, es incluido. Y entonces hay grupos que dicen, no me incluya necesariamente. Lo que tenemos que hacer es convivir en la diversidad. No hay una condición superior a otra. Por acá, precisamente, como hemos venido hablando de aquellas poblaciones que históricamente han sido vulneradas, aquellas poblaciones que a las que históricamente les ha costado muchísimo más que se les reconozcan sus derechos y todavía les cuesta, se les llama poblaciones vulnerabilizadas o vulneradas. En su momento se hablaba de poblaciones vulnerables, y se han hecho esfuerzos también en el lenguaje para reconocer que no nacemos vulnerables o no. La sociedad no provoca estas vulneraciones. Y quería traerles acá un concepto, no sé si alguien me podría ayudar a leerlo. El concepto de vulnerabilidad. Si gusta, la ayudo. Claro, por favor. El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil, origen étnico o cualquier otro se encuentran en condición de riesgo, impidiendo su incorporación a la vida productiva, el desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con gusto. Y acá tal vez precisamente las personas en mayor condición de vulnerabilidad son las personas que viven situaciones de discriminación de manera más frecuente, de manera más común, no solo a nivel individual, sino a nivel de grupos y de pueblos. Si les parece, porque ya son las 16, vamos a ver. Ya son las 16, podemos hacer un breve receso para no abusar de ustedes. Nada más voy a mencionar algunos de los comentarios que han hecho los compañeros. Puede ser que se me pasen algunos porque a veces el chat no me permite subir uno por uno. Y en los comentarios ustedes han puesto, bueno, también ocurre que en algunos espacios se hacen bromas o chistes discriminatorios de la minoría de esos lugares, ¿sí? Precisamente hay algunas personas que en abuso de poder, en una condición de superioridad que muchas veces la sociedad les otorga, se permiten hacer chistes discriminatorios en diferentes espacios, en la familia, en el trabajo, en la comunidad y en la sociedad. Cada terminología se ha posicionado desde un paradigma de normalidad, ¿sí? Y es un paradigma que constantemente, cuando hablamos desde un enfoque de derechos humanos, tenemos que seguir cuestionando, porque ¿qué es la normalidad, verdad? Bueno, muchas gracias. Son las 10:07. Si les parece, podemos dar unos minutitos para continuar, no son tantos minutos, no crean, porque si no nos atrasamos muchísimo. Si volvemos a las 10:15,
para que nos quede unos minutitos para movernos, ir a traer agua, ya no les quito más tiempo, 10:15 retomamos. A las 10:15 les voy a pedir levantar las manos para saber que todos y todas estemos de nuevo atendiendo y escuchando. Perfecto, muchas gracias. Gracias, ya volvemos.
Bien. Igual retomamos la presentación con la que les venía compartiendo pues algunos conceptos. Bajamos porque ya lo hemos ido avanzando en esto. Quería compartirles que, bueno, los procesos de discriminación no solamente se dan a nivel interpersonal, que es como muchas veces lo conocemos, como decían algunas compañeras, por ejemplo, cuando una persona vulnera los derechos de la otra persona por su condición. La discriminación, recordemos que se alimenta de prejuicios y estereotipos que yo asumo, con los que hago un trato diferenciado que va a afectar a esa persona negativamente. No la va a afectar positivamente, la va a afectar negativamente. Y entonces sucede la discriminación interpersonal, esa que le hacemos a el otro, a la otra, a una persona menor de edad, a una persona extranjera, a una persona afroindígena, a una persona con discapacidad, a veces consciente, a veces inconscientemente, porque los estereotipos y los prejuicios están muy arraigados en nuestros aprendizajes, lo que hemos aprendido, y muchas veces reaccionamos y cometemos actos de discriminación que vulneran los derechos de las personas. Si no somos conscientes de eso, lo volvemos a seguir cometiendo y cometiendo y cometiendo. Se expresa entonces a nivel interpersonal en las relaciones entre las personas, en la familia, en el trabajo, en la comunidad. También existen, y este es un material de una organización no gubernamental nicaragüense que se llama Puntos de Encuentro, donde habla y explica que la discriminación no solamente se da entre personas, hay procesos, decisiones, incluso leyes y normativa dentro de las instituciones que promueve la discriminación o que sostiene la discriminación. Le llamamos discriminación institucionalizada. Eso que no es solamente ese funcionario que es el que discrimina, no, ya es algo que está instalado en la institución. Puede irse ese funcionario y la institución puede seguir discriminando a alguna población. Entonces, la discriminación que se manifiesta en toda la sociedad, en sus instituciones, en los colegios, escuelas, en los sistemas de salud, que no solo responde a actitudes y prácticas de una persona o dos, sino actitudes y prácticas instaladas en nuestras instituciones. Incluso, como les decía, en algunas decisiones políticas, en algunas leyes y demás. La discriminación internalizada funciona de manera bastante, por decirlo así, violenta o paradójica, ¿verdad? Que es cuando nos asumimos como una población o grupo que incluso tiene menos derecho a defender sus derechos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, nosotras las mujeres internalizamos el machismo y entonces muchas veces, porque hemos crecido en una sociedad machista, asumimos comportamientos en los que ni siquiera, en los que incluso se están vulnerando nuestros propios derechos como seres humanos, ¿verdad? Esa es la discriminación internalizada. Funciona en la mente y en el corazón de las personas. Cuando la asumimos, la integramos, incluso reaccionamos en detrimento de otras personas o incluso de nosotros mismos. Cuando nos creemos el cuento de que somos inferiores, nos creemos el cuento de que no tenemos los mismos derechos. Y acá, entonces, empezamos esta segunda parte de la mañana con otro audiovisual que les quiero compartir, que es cortito. Antes de cada audiovisual, yo pido perdón, pido disculpas a veces, porque bueno, este audiovisual es danés, está, podríamos decir, lejos de nuestras realidades, pero de alguna forma, lo más
íntimo, lo más personal, llega a ser universal. Entonces, a pesar de ser danés y que también solicitud de perdón es que además es un comercial. Pero bueno, también me parece interesante cómo a través de la publicidad y el trabajo en medios se pueden hacer transformaciones también. Así como la publicidad muchas veces ha venido a sostener los prejuicios y los estereotipos que discriminan a algunas poblaciones, a través de la comunicación publicitaria o de medios de prensa se puede hacer más bien transformaciones para el respeto a la diversidad, para el respeto y para promover una cultura que defiende, que garantice los derechos humanos. Entonces, sin más, también les dejo de compartir acá y les paso el video y hacemos igual como hicimos antes. Ustedes me dicen si lo escuchan y si lo ven bien. Vamos a ver. It's easy to put people in boxes. Sí se ve y sí se escucha. Sí se escucha. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Bueno, reacciones a este audiovisual pequeñito.
cómo lo podemos relacionar con lo que hemos venido hablando, con los derechos humanos y los procesos de discriminación. Un par de Tal vez. personas que quieran agregar algo. Sí, adelante. Tal vez para comentar. Creo que es una forma muy sencilla y muy práctica e ingeniosa de ver que todos somos iguales, ¿verdad? Y que a pesar de que pertenecemos a X grupo, por trabajo, por deporte, por lo que sea, todos tenemos los mismos derechos y las mismas situaciones, y que muchos o todos estamos afrontando siempre las mismas dificultades o los mismos problemas, ¿verdad? Gracias. En el chat dicen emotivo y con un respeto por igual, de verdad genera reflexión y sensibilidad. Igual les pregunto, aunque a través de este material audiovisual encontramos la esencia donde las personas podemos traer abajo estas diferencias que provocan prejuicios, discriminación, ver al otro como amenazante, ver al otro diferente. Igual, cuando nos encontramos en la humanidad, podemos encontrar estas igualdades. Pero socialmente, digamos, en este espacio cuidado en el que estaban haciendo ese ejercicio, era un espacio de alguna forma en donde se sentían protegidos, pero todas estas personas salen a la sociedad y no hay un trato igualitario necesariamente, ¿verdad? No todas llegamos a ser iguales a pesar de ser todos seres humanos. No sé si alguien quiere agregar algo sobre esto. Dice María Xiomara, me parece interesante como una iniciativa puede tener tanto impacto, las personas participantes no van a volver a ver otros y otras como antes. Todo lo que nos han enseñado de cómo ver al otro, cómo ver a la otra, puede transformarse también, puede desaprenderse. Así se dan las transformaciones culturales. Dice Ali Chávez, en la película Escritores de la Libertad hacen una actividad muy similar. No sé si se queda por ahí alguien con ganas de decir algo. A mí me parece Sandra. que ese video ejemplifica muy bien lo que usted nos decía al principio, ¿verdad? De esto de los derechos humanos. Somos diferentes, pero iguales en derechos, ¿verdad? O sea, reconociendo siempre que el otro es diferente o tiene sus cosas, ¿verdad? Diferentes a mí, pero igual tenemos los mismos derechos o tenemos derechos y deben ser respetados tanto del otro como los míos. Es lamentable, como usted dice, sí, que saliendo a la sociedad, pues estos derechos, sigue habiendo discriminación y se siguen irrespetando los derechos humanos. Pero creo también que en parte este tipo de actividades, por ejemplo, ¿verdad? Vea que somos bastantes los que estamos acá hoy. Creo que es también hacer un poco ir haciendo un poco de conciencia, ¿verdad? En cada uno de nosotros, y que nosotros también vayamos haciendo eco de este conocimiento que tenemos para que pues, esta sociedad cada día vaya mejorando, ¿verdad? Es lo ideal. Muchas gracias, Andrea. Y a todas las personas que han participado, tanto a través del chat como también compartiendo sus observaciones, sus impresiones. De eso se trata, de ir revisándonos permanentemente y de conocer y saber que los esfuerzos para generar una cultura respetuosa de los derechos humanos son permanentes. Y que hay también personas, grupos, poblaciones que les ha tocado lamentablemente de manera injusta luchar mucho más en esta sociedad y lo siguen haciendo. Bien, voy a continuar con la presentación. Nos queda un ratito de presentación para compartirles también algunos otros elementos
Y al final les quiero compartir un último video. Bien. Venimos hablando de que en la humanidad se han alcanzado grandes avances, grandes acuerdos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y toda la construcción de instrumentos jurídicos para el respaldo de esos derechos, y que a pesar de eso, socialmente hay cosas que hemos logrado avanzar, pero todavía muchísimos desafíos, porque las situaciones de discriminación que vivimos algunas personas o algunos grupos realmente afectan, impiden que esas personas se desarrollen en dignidad y en igualdad de derechos. Pero aquí también es importante señalar que hay acciones que podemos llevar a cabo y hay alguna dosis de poder que tenemos las personas desde donde nos desempeñemos. Por ejemplo, las personas funcionarias públicas tenemos poder. Tenemos poder porque realizamos un servicio público que finalmente, y en muchos casos, es un servicio que llega a proteger y garantizar los derechos de una persona, ya sea el derecho a la justicia, ya sea el derecho al agua, ya sea el derecho a la educación, a la conectividad, etcétera, etcétera. Que por cierto, paréntesis, cuando hay personas que dicen, pero ¿por qué dicen que hay que seguir? ¿Qué más derechos quieren? ¿Hacia dónde nos quieren llevar? Bueno, por ejemplo, el derecho a la conectividad no era un derecho que era considerado en el pasado como un derecho humano. Ahora se están hablando y se está discutiendo de la necesidad de considerar el derecho a la conectividad como un derecho humano, porque precisamente es necesario y del cual se depende para muchos otros derechos, como el derecho a la educación, a la salud incluso, al trabajo, etcétera, etcétera. Ya las personas, si no contamos con internet, nos vemos excluidas de muchos procesos. O por ejemplo el derecho humano al agua, que cuando nosotros, bueno, algunos tal vez de ustedes estaban en la escuela nos decían que el agua nunca se iba a acabar y que era un recurso natural inagotable, ¿verdad? Y luego con el avance de la ciencia y de los descubrimientos, pues lamentablemente hemos visto que sí, que es un recurso que se puede agotar y por lo tanto que tenemos que reglamentar su uso y que tenemos que reconocerlo, y así se hizo en nuestro país también como un derecho humano también, para que se le garantice no solo a las personas que tienen dinero para pagarlo. Y en esto también es importante reconocer que los derechos humanos y su garantía precisamente están para que el acceso a esas condiciones mínimas llegue a las personas garantizados por el Estado y no solo a quienes pueden pagarlos, ¿verdad? Y entonces les decía que el poder no necesariamente es negativo, porque cuando hablamos de procesos de discriminación y decíamos cuando algunas personas se ponen en un lugar o la sociedad les da un lugar de superioridad frente a otros, y es cuando hay abuso de poder, pero el poder, la capacidad de construir puede ser usado también en beneficio del bien común, en beneficio de los derechos de todas las personas. De manera tal que tenemos la capacidad de ejercer poder con otras personas y esto permite juntar esfuerzos, alcanzar cambios y soluciones. Decíamos que nosotros como funcionariado público y como parte de las instituciones del Estado, pues tenemos tanto la capacidad, porque tenemos el poder, y también tenemos la responsabilidad. Y hemos estado hablando mucho de las acciones que podemos hacer a nivel personal, a nivel grupal. Sin embargo, de manera internacional y como parte de los sistemas de protección de derechos humanos, sí está establecido que el principal responsable, a quien le toca garantizar mis derechos y los suyos, es el Estado. La responsabilidad mayor recae en los estados y por lo tanto en sus instituciones
y pues en quienes le damos vida, que somos las personas que estamos trabajando en ellas. Y las principales responsabilidades que tienen las instituciones del Estado son respetar, como decían ustedes, por ejemplo, la libertad de expresión que se manifiesta en estos dibujitos. El Estado debe respetar la libertad de expresión, por poner un ejemplo, de todas las personas que habitan el país. Debe también no solo respetar significa no intervengo, dejo que la persona viva sus derechos o exprese sus derechos. También, en caso de que haya un maltrato a los derechos de la persona, pues el Estado también y las instituciones deben proteger. No solamente es abstenerme de no interferir en el desarrollo o en el ejercicio de los derechos de las personas que viven en el país, sino también proteger los derechos cuando hay violaciones y cuando hay maltrato a los derechos de una persona o de un grupo. Y no solo respetar y proteger, sino también en un desempeño de manera más activa, garantizar, establecer las políticas y las acciones para que las personas puedan vivir en un ambiente sano, que tengan agua, que puedan disfrutar de todos los derechos de los que hemos venido hablando en este momento. De manera tal que el Estado y sus instituciones y nosotras y nosotros como funcionariado público, pues tenemos la responsabilidad de respetar los derechos humanos de todas las personas, de protegerlos, de garantizarlos, de conocer pues las políticas que lo garantizan, las leyes y demás. Y como veíamos que no todo siempre termina bien y que las realidades son muchas veces injustas, conociendo que hay maltratos constantes a los derechos de las personas, ¿qué tenemos que hacer? Reparar el daño ocasionado. Cuando alguna institución, cuando algún funcionario o funcionaria maltrata los derechos de alguna persona, lo que corresponde es reparar el daño ocasionado. Hay daños irreparables, sabemos, pero incluso en los sistemas de protección de derechos humanos se habla algunas veces de reparaciones simbólicas, cuando se ha dañado la dignidad de una persona o un grupo. Y además de eso, las instituciones y las personas funcionarias públicas debemos de garantizar que estas vulneraciones o maltratos a los derechos de las personas no se van a repetir. Que es cómo hacemos para garantizar que a esa persona no se le va a seguir discriminando, o no solo a esa persona, sino que cualquier otra persona con esa condición o con esas condiciones de manera interseccional se le va a seguir maltratando, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para no repetir esto? ¿Y eso qué significa? En pocas palabras, significa que tenemos la obligación de no discriminar en perjuicio de grupos de personas en la realización de los derechos de que se trate. Significa que tenemos la obligación de adoptar medidas, incluso elaborando estrategias y programas específicos en nuestros espacios de trabajo, en nuestras instituciones, que estén dirigidas deliberadamente a la realización plena de los derechos de que se trate, o las llamadas acciones afirmativas, que ya vamos a ver un poquito más sobre esto. Significa también que tenemos como funcionariado público la obligación de vigilar los progresos en la garantía de los derechos humanos y que deben existir mecanismos accesibles de reparación en los casos en que se haya violentado algún derecho. Hablamos de acciones afirmativas y aquí de manera muy breve y tal vez hasta superficial, necesitamos conversar un poco de aquellas decisiones políticas que se toman para que las personas en sus diferentes condiciones puedan tener de manera real acceso a los mismos derechos. Porque muchas veces de manera simbólica está en la ley que todas las personas somos iguales ante la ley, pero ¿qué pasa en la realidad? ¿Eso sucede o no sucede? ¿Y qué hacemos para que sí suceda? Vean esta imagen. Por ejemplo, podríamos decir que a estas 3 personas se les brindó
la misma oportunidad. Se les dio 3 cajoncitos iguales a estas 3 personas. Por lo tanto, que nadie se queje. ¿Qué más quieren? Dice la gente, pero ¿qué más quieren si se les está dando lo mismo? Por ejemplo, cuando se habla de subsidios, cuando se habla de acciones ante los derechos o las necesidades de algunas poblaciones que están en desventaja social, en donde hay que realizar algunos decisiones y políticas que de alguna forma nivelen a esas personas. Por ejemplo, aquí ustedes ven en la imagen que está al lado, esta persona no necesita de ese recurso. Digamos que el derecho es a ver el partido. Entonces, a todas las personas se les dio el mismo apoyo, pero no todas las personas tienen las mismas necesidades. Una acción afirmativa lo que tiene, el objetivo, el principio es poder generar los recursos para que esas personas puedan tener acceso al derecho de manera igualitaria. Entonces creo que la imagen, como dicen, habla más que las palabras. Y para reforzar un poco la imagen, no sé si alguien me puede ayudar a leer este parrafito que también nos ayuda a definir un poco las acciones afirmativas. Si alguien me puede ayudar a leerlo. Adelante, nada más abriendo el micrófono. Buenas. Buenas. ¿Me escucha? Sí, adelante. Las acciones afirmativas solo pueden entenderse en el contexto de la discriminación, que al estar basada en estereotipos y perjuicios definen relaciones desiguales injustificadas, de modo que algunas personas o grupos pueden disfrutar de sus derechos mientras otros les son negados. Sí. Sí, bueno, de hecho esto no define la acción afirmativa, pero sí la justifica. Las acciones afirmativas, como decíamos, parten del reconocimiento de que existen personas que no tienen acceso a las mismas, que no tienen las mismas oportunidades para el acceso a sus derechos. Entonces, se tienen que tomar decisiones para nivelarlo. De hecho, para definir nuevas relaciones basadas en el reconocimiento de la dignidad humana, es necesario que quienes han sido excluidos del acceso a derechos y oportunidades puedan acceder a ellos. Con este fin, se deben aplicar medidas, estas son las acciones afirmativas, medidas que les den trato preferencial hasta que puedan disfrutar de sus derechos y realizar a plenitud sus planes legítimos de vida. Muchas veces las acciones afirmativas, o así deben ser entendidas, son temporales, porque la idea es que las condiciones de desventaja no sean para siempre, ¿verdad? Sino que se den acciones afirmativas para equiparar algunas poblaciones o algunas personas que históricamente han tenido diferencia y que no logran tener las mismas oportunidades para tener acceso a sus derechos. Y se hacen ajustes y medidas afirmativas que puedan llegar a primero, por supuesto, reconocer esas necesidades y garantizar una igualdad real y no solamente simbólica o no solamente una igualdad legal establecida en la ley, sino una igualdad real y que se materialice en las vidas de las personas. Y es que también es importante reconocer en esto, en la necesidad de enfatizar en que yo pondría acá entre signos de interrogación, todos estamos en el mismo barco. Me gustó mucho esta frase porque no sé si se acuerdan que cuando iniciamos la pandemia se hablaba mucho de esto. Apoyémonos, seamos solidarios, todas las personas estamos en el mismo barco, ¿verdad? Porque todas las personas estábamos enfrentando y estamos enfrentando una situación que no habíamos vivido antes, una situación en la que hemos corrido riesgo en algo tan preciado como lo que ustedes establecieron cuando hablábamos de qué necesitamos para vivir bien, ¿verdad? La salud. Y entonces todos estamos en el mismo barco.
cuando empezamos a repetir y repetir esta frase pensando que todos teníamos que hacer algo y reconocer que estábamos en una misma situación, nos empezamos a cuestionar y hubo reflexiones interesantes que nos llevaron a reconocer que no todos en la sociedad estamos en el mismo barco, que puede ser que estemos en el mismo mar, pero unas personas están en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas. Hay diferentes condiciones y por lo tanto dentro de las instituciones tenemos que reconocer que hay condiciones, lamentablemente, que en nuestra sociedad ponen a las personas en un lugar de desventaja y tenemos que hacer todo lo posible para equiparar y para poder brindar igualdad de derechos independientemente de las diferencias. Acá, acercándonos pues al final de esta exposición para dar un espacio para compartir impresiones y un poco qué se llevan del día de hoy, quería rápidamente hacer un recorrido para decirles que bueno, no solamente tenemos la necesidad de hacer conciencia y sensibilidad construida, ¿verdad? Y desarrollada, que podemos desarrollar las personas que estamos acá compartiendo impresiones y demás, sino que tenemos recursos. Hablábamos al principio de que no solamente saber, sino también poder asumir emocionalmente y de manera voluntaria un compromiso con los derechos humanos y actuar en consecuencia, pero tampoco sería solamente buenas voluntades. También tenemos que conocer, y aquí es para enfatizar lo que decíamos cuando definíamos derechos humanos, que los derechos humanos son ley y están considerados en la normativa. Y no solamente en la normativa, en las leyes nacionales, sino también en las leyes y en el derecho internacional de los derechos humanos. Eso les he venido repitiendo en el transcurso de la semana, que luego de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se han venido desarrollando toda una serie de instrumentos jurídicos como la Convención de los Derechos del Niño, como la Convención para la Eliminación de la Discriminación, de toda forma de discriminación hacia la mujer, como la convención conocida como Belén do Pará, que es contra toda forma de violencia hacia las mujeres, como la Convención por los Derechos de las Personas Adultas Mayores, como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como el Convenio 169, que habla de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los convenios y tratados que precisamente identifican las diferentes condiciones, las diferentes necesidades y realizan acciones afirmativas para garantizar los derechos humanos de todas las personas todos los días. O por lo menos que se reconozca en los países que es parte pues de la legislación y parte de los compromisos a atender. Por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica es un país que por eso no es casual que se mencione que somos un país reconocido internacionalmente por ser respetuoso de los derechos humanos. Bueno, y es que Costa Rica ratifica en la Asamblea Legislativa de manera soberana, prácticamente ha ratificado casi todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Al ratificarlos, los diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa hacen que esos convenios internacionales formen parte de nuestra legislación. Lo traen como parte de nuestra legislación y por lo tanto, como cualquier ley, deben ser respetados. Y Costa Rica también integra los sistemas de protección de derechos humanos, tanto el sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos, OEA, como el sistema universal del sistema de Naciones Unidas.
Y si bien, como les decía, Costa Rica ratifica los convenios y tratados internacionales, que son todos estos instrumentos que nos van a ayudar a la no discriminación, ¿verdad? Y a la igualdad de derechos, forman parte del ordenamiento jurídico y en lo que tal vez los y las abogadas conocen como esta jerarquía de las leyes y las normas, conocida como pirámide de Kelsen, en donde, por ejemplo, las leyes sabemos que no pueden oponerse a la Constitución, ni tampoco a los pactos internacionales, convenios y tratados, y los reglamentos no pueden ir en contra de la Constitución, ni las circulares en contra de las leyes, sino que tiene que haber una unidad y una coherencia en todo el cuerpo normativo de nuestro país. Pues resulta ser que, vean la diferencia, vean quién está en este momento o qué es lo que está en la cúspide de la pirámide, que es el bloque constitucional, la constitución política, que es nuestra ley fundamental, y no solo la constitución política, sino que todo lo que emana la sala constitucional, que es la interpretación de la Constitución, y que además la misma, ahora les voy a decir que aquí se mueve más bien el bloque constitucional a estar por debajo de los pactos internacionales. Porque incluso, por eso es que señalamos que cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de leyes por cumplir, porque incluso o más bien en materia de derechos humanos, los convenios y tratados internacionales pasan a estar por encima de la Constitución política, como lo establece la misma Sala Constitucional. Dice que sobre esto debe agregarse que tratándose de instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en el país, el artículo 48 constitucional tiene norma especial para que los que se refieren a derechos humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel constitucional, al punto de que, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta sala, los instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica tienen no solamente un valor similar a la Constitución, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución. Tenemos también de manera clave compromisos tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también son complementarios a los instrumentos en derechos humanos porque establecen 17, en este caso 17 objetivos para transformar nuestro mundo y equiparar precisamente brechas de desigualdad también. Y bueno, como les decía, para ir cerrando, además de reconocer en nuestras vidas, también reconocer en nuestros trabajos que la discriminación está presente y en la Defensoría de los Habitantes, compañeros y compañeras que reciben denuncias sobre maltrato a sus derechos en las diferentes instituciones públicas, pues escuchan cosas como hay indiferencia en las instituciones, hay maltrato, no hay transparencia, me discriminan, me hacen creer que no conozco mi propia experiencia, no me brindan los servicios a los que tengo derecho de la forma oportuna y con calidad. Y aquí es interesante no solamente recibir como funcionarios públicos nosotros todas estas frases, sino también vernos identificadas, porque nosotras también somos usuarias de servicios públicos de otras instituciones y podemos vernos identificadas también con algunas de estas situaciones que vivimos, en donde la discriminación existe y la discriminación se enfatiza, repito, cuando poblaciones históricamente vulneradas acceden a los servicios públicos que ofrecemos. Y bueno, ¿cómo hacemos en las instituciones para promover la garantía de los derechos humanos? El Alto Comisionado para las Naciones Unidas establece una serie de recomendaciones, pero acá de manera muy didáctica lo sintetizamos en 5 recomendaciones para transformar también nuestras instituciones y hacer que el enfoque basado en derechos humanos
atraviese también las acciones institucionales. Y los 5 principios claves del enfoque basado en derechos humanos que promueve el Alto Comisionado de las Naciones Unidas son la participación. Como dicen algunos grupos activistas, nada sobre nosotros sin nosotros. La participación de las poblaciones, sobre todo las poblaciones más vulneradas, la participación en las decisiones que se toman en las instituciones, cosa que es todavía, honestamente, un desafío enorme, ¿verdad? No hay una participación real en nuestras instituciones, las instituciones no están creadas de manera tal que haya espacios de participación, pero si queremos ir hacia una democracia participativa, pues espacios de participación cuando se toman las decisiones que afectan a las personas, grupos y poblaciones, deben de ser participadas estas personas, quienes conocen mucho mejor sus experiencias de discriminación o sus experiencias y necesidades. La apertura y la rendición de cuentas, que en eso creo que cada vez las instituciones hemos ido avanzando un poco más. La no discriminación, el empoderamiento, que habla de que las personas podamos usar ese poder que tenemos para construir. El empoderamiento no es enfatizar en creerme más que el otro o en sentirme superior al otro. El empoderamiento es reconocer mi poder para construir y para respetar los derechos de las otras personas y hacer respetar los derechos míos y del grupo al que pertenezco. Y estar siempre acorde y digamos al tanto y actualizándonos en materia de leyes, de legalidad, no solamente leyes nacionales, sino también internacionales. Acá también el Alto Comisionado de los Derechos Humanos propone algunas preguntas clave para hacernos en las instituciones. ¿Cuáles son los derechos vulnerados y vulnerables en el ámbito de mi competencia? ¿Cuáles son los estándares internacionales y contenido mínimo de estos derechos? ¿Cuáles son grupos en condiciones de vulnerabilidad? Aquellos a los que les es más fácil ejercer plenamente sus derechos y cuáles no. ¿Cuáles son los estándares internacionales de protección para esos grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad? Y bueno, finalmente, también transmitirles esto, que esta presentación la vamos a compartir por si parte de la información que hemos venido revisando les es de utilidad. Pero todo esto lo podemos encontrar en internet, en literatura y demás. Como decían ustedes, es realmente importantísimo conocer, saber, pero también involucrarnos. Y la actitud no necesariamente la encontramos en internet ni en ningún libro. Esa solo se construye a través de la conciencia y a través de la escucha también, de la participación, de conocer otras realidades, de conocer otras vivencias también, y esa no lo encontramos en internet. Esa actitud la construimos y espero que también en este espacio podamos ir construyendo actitudes respetuosas de derechos humanos y podamos ir nutriendo nuestros conocimientos, nuestros sentires y nuestras acciones. Para terminar, entonces, les vamos a compartir este último videíto. Sí lo hicimos gracias al apoyo de la Escuela Judicial y entonces es más casero todavía. Vamos a ver, ya se los voy a compartir. Al inicio de la actividad, Keylor mencionaba la Red de Educación en Derechos Humanos. Este es un video que hicimos en el marco del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos,
y que igual me pareció, aunque no estemos todavía en diciembre, ya casi, igual oportuno para compartirlo con ustedes en este espacio y para generar algunos comentarios como cierre de esta actividad. Ya se los voy a compartir. Desde 1948 se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Los estados del mundo se comprometieron a respetar y garantizar la dignidad, la igualdad y la libertad de todas las personas. Los derechos humanos son garantías que protegen a todas las personas, nos permiten vivir en armonía, promueven la justicia y la paz. Si crees que todas las personas deben recibir educación de calidad, vos defendés los derechos humanos. Si entendés que en Costa Rica la seguridad social es ejemplo para todo el mundo y debe garantizar servicios de salud para todas las personas considerando sus necesidades, vos defendés los derechos humanos. Si crees que todas las personas trabajadoras tienen derecho a condiciones laborales dignas, salario, aguinaldo, vacaciones, organización y otras garantías, vos defendés los derechos humanos. Si comprendes que toda persona debe vivir libre de abuso, maltrato, violencia o discriminación, vos defendés los derechos humanos. Si reconoces que todas las personas somos diferentes y tenemos derecho a elegir libremente nuestra tendencia política, creencias religiosas y estilos de vida, vos defendés los derechos humanos. Si no sos indiferente ante las injusticias y te atreves a denunciarlas, vos defendés los derechos humanos. Si vos reconoces que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y que somos iguales ante la ley, vos defendés los derechos humanos. Si valorás y celebrás la paz y la vida en democracia, vos defendés los derechos humanos. Todos los derechos para todas las personas, todos los días. Bien, ese es un videíto corto también, entonces, ya ahora lo que nos queda de tiempo, me gustaría poderles escuchar un poco más. Antes de esto ha habido intervenciones muy cortitas, ¿verdad? Que incluso limitadas, que digo, bueno, 2 participaciones, 3 participaciones. Ahora tal vez podamos hacer un intercambio un poquito más amplio y que puedan ustedes compartir un poco de esto que se llevan, qué les sirve, lo que se llevan esta mañana, qué les sirve, cómo aplicarlo en la vida, en el trabajo, algunas reflexiones o incluso consultas o preguntas que yo me pueda llevar de tarea para también irlas revisando y compartiendo en la próxima sesión, que sería el miércoles próximo. Adelante y les escucho, como gusten. Pueden levantar la mano, pueden abrir de una vez el micrófono y participar, que todas las participaciones e intervenciones serán muy, muy bienvenidas. Algunas veces en los grupos les invitamos a completar la frase, me voy y me llevo. Me voy hoy a seguir trabajando porque nos quedamos trabajando, pero ¿qué nos llevamos? Buenos días nuevamente. Buenos no, días. analizando, ¿verdad? Ya después de ver estos videos y toda la charla, ¿verdad? Que lo hace a uno reflexionar. Pensar en qué hubiera pasado, bueno, en mi caso, ahora que yo no tengo pues ninguna discapacidad, ¿cómo me sentiría yo ahora si no pudiera tener acceso a todo lo que yo actualmente tengo acceso? ¿Cómo me sentiría, verdad? Esa es la parte, bueno, alguien decía, y la empatía.
Y sí, muchas veces tenemos que poner los pies en la tierra, ¿verdad? Y pensar en esas personas que no han tenido las mismas posibilidades que uno ha podido tener. Y como uno no ha tenido, ¿verdad? Situaciones así muy marcadas, pues uno no analiza, uno va en la vida día a día y no piensa en eso. No, no lo ve para uno, ¿verdad? Pero cuando uno analiza a esas personas, ¿verdad? Que no tienen la misma situación, es cuando uno, ¿verdad? Considera el contexto en que esas personas se desenvuelven y todas las trabas y todas las puertas que se les cierran, ¿verdad? Porque no han tenido las mismas oportunidades. Y a nivel general, ¿verdad? Indistintamente de lo que sea, ¿verdad? Económico o social, una situación física, ¿verdad? Entonces sí, lo pone uno a reflexionar, ¿verdad? Bueno, en este caso todo lo que nos ha mostrado usted. Pero sí, sí se lleva, en mi caso, ¿verdad? Me voy pensando y analizando en todo eso. Y muchísimas gracias por la charla. Muchas gracias, Roxana. De hecho, eso que vos decís, ¿verdad? El no considerar las necesidades de algunas poblaciones no solamente nos sucede a nivel personal, nos ha sucedido a nivel institucional también, cuando hay personas y poblaciones que no han sido consideradas, que han sido como si no existieran, como invisibles o incluso como algunos grupos lo mencionan, estando en un segundo lugar o en una segunda categoría. Estoy viendo en el chat también algunas intervenciones. Vamos a ver. Está entre nosotros también don Donald Allen. Muchas gracias, don Donald, por sacar este rato. Don Donald nos va a acompañar el próximo miércoles y vamos a tener el privilegio de poder escuchar a una persona con muchísima trayectoria, conocimiento y experiencia para seguir aprendiendo. Dice don Donald, saludos, la omisión también es discriminación. No hacer, no incorporar, no ver, invisibilizar, ¿verdad? Discrimina y además de eso, la discriminación es violencia. Vamos a ver los otros dos mensajes. Vieras que estoy como tan torpe con aquí ya los veo más ampliamente, ya lo amplié. Dice Eduardo, me ha gustado mucho esta sesión, en lo personal nunca había estado en una actividad como esta, pienso que para hacer un tema que muchas veces damos por entendido, siempre hay mucho que aprender y aplicar en nuestro entorno para tener una mejor convivencia. Me llevo conocimiento, dice J. Vargas, desde Liberia, que nos acompaña. Agradezco la oportunidad de esta capacitación. Creo que realizamos conductas aprendidas y muchas de estas conductas quizás son inconscientes, pero cuando empezamos a tener conocimiento podemos ver las cosas y el diario vivir diferente. La enseñanza de valorar, dice María Cordero, todos los derechos, tanto naturales como normalmente llamados derechos humanos, esto para no colocar etiquetas sobre otras personas, sino establecer las cualidades y preferencias de cada quien, crear más empatía sobre las personas que nos rodean, gran enseñanza, gracias. Y ahora hay varias personas que están también anotando sus comentarios a través del chat. Que ustedes también están viendo conmigo, excelente y provechosa para aplicar en lo laboral y en lo personal, muy interesante, se agradece el aprendizaje para poder trabajarlo mejor de ahora en adelante. Todos los días estamos aprendiendo, ver al ser humano desde su integralidad, todos somos importantes, cada persona tiene un aporte importante, muchísimas gracias porque esta información, porque es información necesaria para poner en práctica cada día con nuestras responsabilidades. Bueno, muchas gracias por las participaciones. No sé si hay alguna otra persona que quiera aprovechar los últimos minutos que nos quedan para... Ana, adelante, para aprovechar y poderles escuchar, que no me escuchen solo a mí.
Adelante. Está sin audio. Micrófono. Va de nuevo, la tercera la vencida. Ahora sí me escuchan. Primero que todo agradecerle, Inti, por el espacio, por toda esta información transmitida, porque enriquece nuestros procesos de aprendizaje y como funcionarios públicos considero que es un tema muy atinente. Ahora, la mayoría del público que atendemos nosotros como personas funcionarias públicas, pues son personas privadas de libertad que están descontando una sentencia y por ende a veces nos traiciona la costumbre o nos traicionan los prejuicios a la hora de tratar o de trabajar con esta población. De manera que un tema tan vital como los derechos humanos y tener la capacidad de ver a la persona de una integralidad es invaluable, porque podemos caer en el error, en el vicio de olvidarnos que estas personas, si bien es cierto, están descontando un delito, descontando una sentencia porque cometieron un delito, no dejan de ser personas que gozan de los mismos derechos humanos de los que gozamos nosotros de este lado del escritorio, como se dice popularmente. Entonces, pues muy aplicable a nuestra realidad laboral, por supuesto a nuestra realidad personal también. Muchas gracias. Indispensable su comentario, Ana. Muchísimas gracias por hacerlo. Y es que precisamente esto tenía que salir porque es la particularidad de ustedes y pasa mucho digamos, en esta primera sesión en donde hablamos en términos generales de los derechos humanos, que muchas veces todas las personas estamos de acuerdo y decimos, sí, claro, y casi que todos nos ponemos la camiseta, ¿verdad? Y decimos, defendemos los derechos humanos y creemos que no hay que hacer distinciones y demás, ¿verdad? Y a la hora de la hora pasa como dice un compañero mío, ¿verdad? Aplican restricciones cuando estamos hablando de alguna población u otra y se nos olvida precisamente todo lo que hemos venido mencionando anteriormente, ¿verdad? Poder evidenciar las condiciones, las situaciones de vulnerabilidad, las diferentes oportunidades, desventajas y bueno, como decís vos, la condición de ser una persona privada de libertad. Sobre esto nos va a ayudar muchísimo a abordar de manera más específica el compañero Esteban Ramírez, precisamente a reconocer, bueno, cuáles son los derechos de las personas privadas de libertad y cómo ejercen sus derechos estando en una condición sumamente particular y especial. Entonces, muchas gracias por mencionarlo desde hoy. Esperamos el miércoles profundizarlo y ampliarlo. Bueno, aquí hay otros comentarios. Les agradezco muchísimo igual la participación a través del chat. La ventaja también es que después vamos a poder ver los comentarios con más detenimiento porque además de que la grabación queda en video, también el chat nos queda grabado, se nos rescata también todo el intercambio que ha habido por escrito y entonces les agradecemos todo lo que han aportado por ese medio también. Bueno, de mi parte creo que de nuevo agradecerles la paciencia de esta mañana, agradecerles el compromiso. El grupo es grande, creo que podemos aprender mucho. Estamos apenas empezando, ¿verdad? Esta es una primera sesión introductoria y vamos a tener la posibilidad, pues, de no aprender, nunca vamos a aprender todo sobre los derechos humanos o sobre todas las poblaciones que necesitamos abordar y que necesitamos conocer, pero creo que vamos a poder seguir escuchando alguna información que pueda nutrir nuestro trabajo y nuestras vidas en las 2 próximas sesiones, miércoles y viernes, y entonces, sin más, nos
Nos comprometemos a volver a encontrarnos el próximo miércoles a las 8:30. Yo sí voy a abrir la sesión el miércoles desde las 8 para las personas que son tempraneras y que quieren por cualquier cosa evitar sustos, que no se les que no puedan entrar a la reunión o lo que sea. Desde las 8 ya va a estar abierta y entonces ahí podemos incluso compartir cafecito antes de iniciar. Muchísimas gracias, Cinti. Keylor me dijo que se tuvo que salir un poquitito antes, pero que sí, que le extendiera el agradecimiento tanto a Inti como a los compañeros y compañeras. Excelente la participación, de verdad que la convocatoria, siempre esperamos que lleguen todas las personas que convocamos, pero ocasiones como estas que vemos que el número es casi el total de convocados, el interés de las personas, la participación, a nosotros nos alegra muchísimo. Y como dice la compañera, también esperamos que se puedan unir en las siguientes 2 sesiones. Nosotros vamos a subir los materiales que nos compartan y los videos al Skype, pero luego entonces se les va a indicar exactamente dónde va a ser el repositorio. Eso también lo menciono porque veo que muchas personas tuvieron problemas de conexión. Entonces, quizás si queremos como repasar todo lo que se vio y verlo con más calma, esa va a ser como la vía de nuestra parte. Entonces, muchísimas gracias y también provechito. Que tengan bonita tarde. Muchas gracias, Gabriela. Entonces, hasta el miércoles. Nos vemos pronto. Muchas gracias. luego, Feliz muchas día, feliz gracias. tarde. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Que tengan lindo día. Yo quería hacerte una